Hola, muy buenas tardes. Somos el equipo de Reto 4. Con- Constamos de los integrantes que viene siendo Santiago Nava, Jorge Ian, Laura García, Regina Sánchez, Amy Scarlett y Juan Pablo Uribe. En este equipo, principalmente lo que vamos a utilizar, eh, aquí podemos observar una introducción de lo que viene siendo nuestro reto, que todo se va a basar principalmente a esta fórmula, fórmula la cual el ácido acético y el bicarbonato de sodio generan una reacción de acetato de sodio, agua y dióxido de carbono. Principalmente lo importante en este reto es el dióxido de carbono. Esto lo pudimos observar como aquí se muestra en la imagen. La práctica que realizamos en laboratorio, al momento de combinar el bicarbonato de sodio con el vinagre, logramos observar que se genera el gas que empuja al agua. Esto nos funciona bastante, ya que lo que buscamos en el reto es una gran compresión de presión del CO2. Al momento de realizar las pruebas podemos observar la primera, que fue el lanzamiento del corcho, que al momento de combinar estas reacciones, el corcho sale disparado a una gran velocidad. Esto nos fue de muy gran utilidad debido a que al momento de realizar nuestro prototipo, nuestro boceto sobre el vehículo, al momento de ver las reacciones con las que estaría trabajando, el corcho tendría que estar totalmente sujetado a un punto para que el corcho no saliera disparado hacia la dirección opuesta de la botella, lo cual lo pudimos observar en el prototipo final. Aquí podemos observar la misma botella con el mismo corcho de las prácticas de lanzamiento del corcho, pero ahora con unos neumáticos, una tabla y un diseño muy elegante. Podemos observar lo que al momento de sujetar la tabla, podemos generar que la velocidad y toda la fuerza sea dirigida totalmente solo hacia la dirección de la botella, lo cual nos fue de muy gran utilidad. Ahora es la explicación de las gráficas de la práctica de comportamiento de los gases. Esta es la primera gráfica de presión en función de la temperatura y se observa que la presión del dióxido de carbono aumenta conforme incrementa la temperatura y el incremento en la temperatura hace que las moléculas de gas se muevan más rápido y esto hace que aumente la frecuencia e intensidad de sus colisiones con las paredes del recipiente, lo que eleva la presión. Luego es la gráfica de presión en función del volumen. Aquí se muestra una relación inversa entre presión y volumen. A medida que el volumen aumenta, las moléculas tienen más espacio para moverse, lo que reduce la frecuencia de colisiones y disminuye la presión. Luego es la gráfica de presión en función de la temperatura y del volumen. Aquí utilizamos una representación tridimensional para visualizar cómo la presión cambia dependiendo de estos dos factores. Se observó que el gas se comporta casi como un gas ideal, ya que el factor de compresibilidad estuvo cercano a uno, aunque con algunas desviaciones en volúmenes pequeños o temperaturas altas. Y para terminar, la gráfica de compresibilidad en función de la temperatura y del volumen. Esta gráfica permitió evaluar qué tan cerca se comporta el dióxido de carbono como un gas ideal. Aunque la mayoría de los factores de Z se mantuvieron alrededor de uno, se evidenciaron ligeras desviaciones indicando que el dióxido de carbono presenta ciertas interacciones intermoleculares que afectan su comportamiento, y se confirmó que la presión aumenta con la temperatura y disminuye con el volumen, en línea con la teoría de los gases. Ahora vamos a comparar las gráficas de comportamiento de los gases ideales y de moderación matemática, empezando con la presión sobre el volumen. Las diferencias clave son la forma de la curvatura. La gráfica de comportamiento de los gases ideales sugiere una relación no lineal entre la presión y el volumen, mientras que la de moderación es mucho más lineal. Y esta diferencia podría deberse a las condiciones experimentales, el rango de los valores medidos o la precisión de los datos. Otra diferencia es la escala de los valores. Los valores del volumen y presión son significativamente diferentes en magnitud entre las dos gráficas, lo que indica diferentes condiciones experimentales o cantidades de sustancia. Después, en la de presión sobre temperatura, ambas gráficas muestran una tendencia general consistente con la ley de
Gay-Lussac. Las dos presentan fluctuaciones, lo que indica que la relación entre la presión y la temperatura no es perfectamente lineal en ambos casos. Las diferencias son la magnitud de las fluctuaciones, que parecen ser ligeramente mayores en la gráfica de modelación matemática en comparación con la gráfica de comportamiento de los gases ideales. Y esto podría deberse a errores en la medición de la presión o la temperatura en cada experimento o a factores externos ligeramente diferentes en cada experimento. Después, la gráfica de presión en función de la temperatura y el volumen. Ambas gráficas muestran una tendencia general consistente en la ley de los gases ideales. Las dos presentan curvatura, lo que indica que la relación entre la presión y la temperatura y el volumen no es perfectamente lineal en ambos casos. Y las principales diferencias son la curvatura parece ser ligeramente mayor en la gráfica de modelación matemática en comparación con la gráfica de comportamiento de los gases ideales. Las ligeras diferencias en la magnitud de la curvatura podría deberse a factores experimentales o a diferencias sutiles en el comportamiento del gas en cada caso. Posteriormente tenemos la explicación para el modelo matemático en donde el comportamiento del dióxido de carbono en el sistema de propulsión se modela a través de la ecuación de los gases ideales, que es PV igual a nRT, donde P es presión, V es volumen, N es el número de moles del dióxido de carbono, R es la constante y T es la temperatura en Kelvin. La aplicación de la teoría de las perturbaciones es que dado que la temperatura y la cantidad de gas varían, se introduce una pequeña perturbación en los parámetros del sistema. A continuación tenemos una ecuación que deriva de la fórmula de los gases ideales, en donde utilizamos derivadas en el volumen, en el número de moles y en la temperatura. Estos son cambios que ocurren durante la reacción. Por ejemplo, ¿cómo influye la temperatura a la que nosotros utilizamos el vinagre? Bueno, en cuanto a la comparativa de costos con un coche híbrido comparado con nuestro carrito, el costo que tiene el kilowatt hora aquí en Aguascalientes para un coche híbrido ronda más o menos los 0.2 pesos por cada kilómetro que se recorre. Y pues haciendo los cálculos ya con nuestro carrito y bueno, con la distancia que recorrió y todo, podemos ver que el costo por kilowatt hora por cada kilómetro que recorre nuestro carrito, el costo es de 0.075 pesos mexicanos, lo cual representa un ahorro total del 35%. Y en conclusión, a lo largo de este proyecto pudimos observar de manera práctica y teórica cómo las matemáticas, la física y la química se pueden juntar para hacer un proyecto real. En este caso nos ayudó a sacar cuál era la cantidad de vinagre que nos convenía usar, identificar cómo se relacionaban la presión, el volumen y la temperatura, y sobre todo ver una aplicación real de todo lo que vimos en clase. Muchas gracias. Gracias.